profesionales técnicos. A ver, yo quisiera un poco retrotraer ahora a esto que hemos estado conversando con respecto a la gratuidad y el modelo económico, social y político, que es un área en la cual me he metido mucho como una razón de ser para poder entender las decisiones que hay que tomar. Y la verdad es que hay algunos procesos... ¿En qué año estuviste en la Unión Soviética? Yo estuve en la Unión Soviética en 78. Y ahí hay una visión de piel de cómo era la educación y cómo era el modelo económico. Indudable, ahí hay un modelo estatista y hay un cambio después con la llegada de Yeltsin. Yo creo que ese punto es interesante. Pero con el ejemplo más que eso, quería referirme a lo siguiente. Este año nosotros el acontecimiento del Ministerio de Educación en el reconocimiento a los educadores lo hemos centrado en la educación técnico-profesional. Curioso. ¿Por qué? Y curioso ¿por qué? Porque lo que tenemos que rescatar urgentemente en este proyecto que estamos construyendo es que necesitamos crear una educación técnico-profesional con características absolutamente diferentes a las que hemos tenido. Y para poder hacerlo hay que rescatar. Chile planteó un modelo de desarrollo en la época cercana a los 50, en que el Estado a través de la Corfo asume el rol de crear empresas. Huachipato, Endesa, el ferrocarril del Estado ya estaba desarrollado, y la compañía chilena de teléfono impulsa un proceso de desarrollo y necesita para eso profesionales. Entonces crea y desarrolla fuertemente las escuelas industriales, las escuelas técnico-femeninas y los comerciales en virtud de preparar técnicamente profesionales del área económica de Chile. O sea, Chile piensa un modelo y va a la escuela, y la crea en la escuela y lo desarrolla en la escuela. Y nosotros lo que estamos planteando hoy día es que efectivamente necesitamos orientar fuertemente a eso, pero con cambios significativos y notorios. Hoy día no nos sirve un niño que vaya a aprender embutido, pero el embutido de educación técnico-profesional no tiene sentido. Entonces necesitamos enfocarnos ahí, pero eso significa que estamos preparando una nueva constitución y estamos creando también las condiciones de una sociedad a través de la educación y de la constitución que va a apuntar a un modelo de desarrollo diferente. Y en eso entonces encaja todo esto de la inclusión. La inclusión dentro de la sociedad y la inclusión dentro de la educación. No puedo tener las posibilidades de inclusión en la sociedad de todo, porque las condiciones de formación profesional o técnica no están, y por mucho que hable de inclusión no se va a dar. Es imposible, solo se da la inclusión en la igualdad de posibilidades y con los requerimientos técnicos y profesionales que cada uno tiene para poder en esa sociedad participar de ella. Yo he dicho aquí en el programa que son privilegiados algunos actores, son privilegiados los diputados y los senadores porque obedecen a una representatividad de una sociedad económica, social pudiente. El que no puede ser, aún hasta en los niveles de los consejos comunales. Entonces aquí lo que estamos pensando es una sociedad de futuro diferente, y porque además tenemos una amenaza internacional extremadamente grave que no se percibe mucho. Los chinos han comprado en el fondo todas las empresas, pero con la gravedad que se las compraron, no las tienen aquí, las tienen allá. Y todo lo que nosotros producíamos, te lo producen a más bajo costo, y nosotros no estamos en condiciones de producir. Todo lo maravilloso que teníamos de calzado, ojo, nosotros teníamos lleno de curtiembres aquí, lleno de curtiembres. La calidad de los zapatos chilenos, hoy día no hay nadie. Un desarrollo de Talca, de la cual eres tú parte. Talca se desarrolló vía dos mecanismos. Yarman, por ejemplo. Calaf. Ahí lo ves tú. Industria nacional. Industria nacional. Hoy día no están. Ojo. Y están también afectados los americanos. Están afectados todos. Porque los chinos hoy día estornudan y nos resfriamos los que estamos acá. Entonces aquí hay un tema de modelo, y aquí hay que volver a reconstruir la industria nacional y proteger la industria nacional, incentivarla. Pero hoy día nos encontramos que si la protegiera no tenemos los profesionales que tú señalas. Claro.
Y o los que tenemos formados en los centros, que los hemos formado para entregarle este cartón de cesante, no está capacitado para hacerlo. Entonces, los desafíos que vienen son gigantescos. Y el Estado lo está enfrentando en un proceso que tiene una virtud, que es someterlo a discusión, y en esta discusión es preguntarle a los actores económicos, que este 10% de los chilenos que tienen el 90% de la riqueza, preguntarle qué modelo tienen. Y no tienen respuesta. Están hoy día de espectadores, como dije delante, el alcalde de Chillán, representante de la derecha, dice: yo escribo la reforma educacional es buena, pero está escribiendo lo que decimos, pero no le pone contenido, cómo la ven ellos, para poder decir cómo lo hacemos mejor. Porque lo que nos interesa en una democracia es que todos podamos contribuir a ella. Contribuir. Porque la verdad no es absoluta. ¿Verdad? No es absoluta. Entonces necesitamos de todo un aporte. Así que yo terminaría en esta idea lo siguiente. A ver, el modelo social, económico, político que se desarrolla en Chile va a ser enfrentado a través de la inclusión, desde la escuela y de la sociedad. Pero el paso de la escuela es de varios años. Sí. De varios años. Entonces, aquellos que sueñan que mañana, el 2017 o el 2016, vamos a tener todo en la universidad gratuito, no es cierto. Y no nos engañemos, porque además sería un error gigantesco. Exacto. Si no estamos preparados en los otros elementos. Por eso decimos que el año 2016 son 200.000 alumnos van a tener educación universitaria o técnica gratuita. El tiempo educado, así, de caballero, de proporcionarles la palabra de uno en uno, ha terminado. Yo les ruego que ustedes logren interactuar. Lo que plantea Hernán se suma a lo que se ha planteado inicialmente en la primera ronda de intervención de ustedes, en el sentido, cuando empezó a hablar Hernán Álvarez respecto de la experiencia norteamericana con el tema, y después cómo se ha regresado a lo que había antes, de público y gratuito, tiene una relación con las acotaciones que han hecho, los aportes que han hecho Alejandro Sandía, César Riquelme. Y ahora surge un otro elemento, que es la chino-dependencia, que nos afecta en este punto, y que explica la cesantía de Europa, fundamentalmente de España, por ejemplo, ese 20% que le falta de parados, dicen en España, está explicado en la realidad de la participación y el rol que tiene China. Pero entonces el problema es mayor, porque esto de educación pública y gratuita en Chile significa que tenemos que ir a ver rápidamente, cuando libere la información los Estados Unidos, respecto de qué nos va a pasar con el TPP recientemente firmado, por ejemplo. Bueno, yo creo que plantear, por ejemplo, una educación para volver al modelo de sustitución de importaciones, eso yo creo que ya no vuelve nunca más. No hay condición. No hay condición. Ni hay ejército. Yo creo que la educación debe darle igualdad de oportunidades a todos los integrantes de la sociedad para que se profesionalicen en las áreas donde hay opción de salir adelante. Yo creo que es una cosa que es real. La preocupación la preocupación que veo más importante es: todo el mundo pide una educación pública. Sin embargo, el aparataje público no lo veo preparado yo para recibir la educación, cómo ejercer educación, por dos cosas. Primero, porque los personajes que trabajan en el ministerio y en el Estado mismo, ellos, después de muchos años de malas remuneraciones, malos trabajos y de ir achicando de día a 8, a 5, a 4, a 3 y casi la inanición, bueno, entonces ellos lo mejor que plantean es cómo mejoramos nuestra situación nosotros, sin preocuparse de la educación, de la calidad educacional de los colegios. Y lo otro es que después de 40 años de formar una sociedad en función del mercado, claro, cuando yo echo a competir un colegio público deteriorado, quizás pintado o mejorado en algunos pequeños aspectos, versus un colegio que a lo mejor no es sustancialmente mejor, pero que aparenta, vende y que parece ser mucho mejor, los niños se van a ir a ese colegio. Entonces hoy día veo yo, por ejemplo, los sectores de oposición que dicen: debió haberse partido por haber mejorado la educación municipal pública, que era la lógica. Pero yo estoy seguro que si eso se hubiese hecho, habrían dicho: fuera competencia desleal, nos hacen competir con algo que no podemos competir.
Como pasa con la farmacia de Recoleta. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, este doble discurso, ¿ya? En que cuando lo hace por un lado, te dicen que no... Nosotros, por ejemplo, somos un colegio pagado, particular hoy día, que paga a la gente y que vamos a ir a la gratuidad. Pero nunca lo hemos planteado con un colegio, digamos, nosotros somos muy, o sea, son como carácter de servicio público. No damos religión, no obedecemos a grupos económicos, no obedecemos a intereses particulares, sino que lo que pretendemos es darle la opción a toda la sociedad que quiera estudiar con nosotros, que estudie. Independiente de su ingreso socioeconómico. Si la persona no tiene recursos, ¿no es cierto?, va a estudiar a un colegio de Concepción, o al colegio San Carlos, al colegio Chillán, y va a tener la opción. Eso, entonces, en cambio, los otros colegios particulares obedecen a criterios diferentes. O sea, o es para sacar, para poder que el empresario recupere su inversión y siga ganando, o es para que obedezca a elementos ideológicos determinados. Son cosas diferentes. Y entonces yo veo que la reforma, y eso de las universidades también va a pasar. Hay universidades que tienen 100.000 alumnos, el 8 o el 10% de todos los alumnos del país. Entonces, tienen un volumen tan grande que van a pesar y van a luchar y van a aplicar todas sus estrategias para que esto, digamos, fracase en el sentido, en el buen sentido de la palabra, que fracase para que ellos puedan seguir en su línea para la cual hicieron su universidad. Gracias, Alejandro. César, reiteramos la inquietud. Más allá de cómo van a funcionar los mecanismos, nos damos cuenta, por lo que ustedes han planteado acá, que el término de educación pública y gratuita va a tener efecto importante en la realidad. La va a afectar de un modo determinante. Tanto que se podrían redefinir los conceptos de universidad, institutos profesionales, centros de formación técnica. A ver, primero aclarar que no hay ninguna iniciativa de ley que plantee el tema de educación pública y gratuita. Creo que hay una confusión que está instalada en la sociedad, porque muchas personas incluso me preguntan, ¿es verdad que el Colegio Concepción va a pasar a ser público? Claro. No, esa es una confusión que hay. No existe eso. Buen punto, muy de hecho, bueno. en la ley que ya se aprobó, la ley de inclusión, en ninguna parte lo plantea. Todo lo contrario, hace una declaración expresa al principio de la ley que establece la diversidad de oferentes educacionales en Chile. La consagra en esa legislación. Por lo tanto, no hay por parte del gobierno, ¿no es cierto?, una idea de avanzar en ese sentido, porque además que la educación pública en Chile es gratuita, a nivel escolar, digamos. Por lo tanto, no, incluso sería redundante. Lo que se plantea en el proyecto de ley es la diversidad de oferentes. Y por lo tanto se reconoce que existe un espacio público en lo que es la educación escolar, pero también un espacio privado, que en estos instantes incluso tiene a la mayoría de los alumnos. Lo que sí se plantea es avanzar hacia la gratuidad, tanto para ese sector particular que es subvencionado a la vez, o sea, que recibe subvención del Estado, y además en ese espacio los apoderados ejercen un copago, pagan también una cantidad. Por lo tanto, esos colegios funcionan con un aporte del Estado y con un aporte del apoderado. Eso es lo que se llama el financiamiento compartido. Lo que termina con esta ley que se aprobó es el financiamiento compartido. Y todos los colegios particulares subvencionados, por lo tanto, en algún momento van a llegar a ser gratuitos. Ya sea porque quieran ingresar al tiro al sistema o porque gradualmente igual lo van a tener que hacer en la medida en que pasen los años, porque de todas maneras lo que le cobran al apoderado tiene que ir disminuyendo en relación con el aumento que tenga la subvención del Estado. O sea, la arquitectura del modelo no cambia, lo que cambia es que ahora pago arriendo yo y desde ahora me lo van a pagar a mí. El Estado es el que se va a poner con el dinero, en definitiva. Pero la arquitectura es la misma. La arquitectura es la misma. Y siguen existiendo los establecimientos, bueno, en este caso los municipales volverán a ser estatales o con un sistema en realidad intermedio. Siguen existiendo los particulares subvencionados y siguen existiendo los particulares pagados. Los particulares pagados son alrededor del 7% de los alumnos de Chile. Los subvencionados del 50 y tanto, se ha mantenido siempre en eso. que es más o menos lo histórico, y probablemente ahora van a aumentar un poquito. Yo creo que van a llegar al 10% máximo. O sea, hay un tránsito, perdona, hay un tránsito es que lo que pasa es lo de lo siguiente, estatal con lo público. Claro, lo que pasa es lo siguiente, que el particular subvencionado
por ley tiene que llegar a ser gratuito en algún momento. No existe otra alternativa. Tiene una alternativa, que es dejar de ser subvencionado, dejar de recibir aporte del Estado y simplemente recibir solo de los apoderados, es decir, ser particular pagado. O sea, este grupo de 6-7% de los alumnos de Chile. Es probable, y de hecho ha ocurrido, que algunos colegios subvencionados que cobraban el tope de la subvención, en realidad dejen de ser subvencionados y pasen a ser particular pagados, pero son muy pocos, efectivamente, y no va a ser mucha la incidencia que van a tener. Por lo tanto, el sistema en Chile va a seguir siendo con una educación escolar pública, una particular subvencionada gratuita, ¿no es cierto?, y una particular pagada que va a ser, ¿no es cierto?, va a educar un pequeño grupo de la sociedad chilena. ¿Y en qué otros países, Hernán, hay una experiencia en que el Estado financia a los privados de esta manera? Es que ahí hay un cambio de concepto y un cambio de paradigma que algunos lo vemos y otros no lo ven. Los cambios paradigmáticos son de tal profundidad que de repente al mirar la realidad no nos damos cuenta. Pero yo quisiera tocar dos temas que pudiera ser parte de no compartirlo de lo que se ha expresado aquí. Los procesos de desarrollo social en la dinámica del tiempo no tiene mucha certeza uno a lo que puede ocurrir. Entonces son meramente opiniones sobre eso en el tiempo. Si los grandes creadores de la Revolución Francesa, Diderot, D'Alembert, hubieran pensado lo que iba a pasar, la llegada efectivamente del pueblo en su conjunto no fue tanto, y además desencadenó procesos en los cuales la guillotina corrió con lo mejor de la sociedad, iluminó lo mejor de la sociedad, lo mató. Y entonces, la guillotina corrió hacia abajo. Y votó que la sangre no era azul y que de todo era igual. Bueno, pero yo creo que los procesos que se desencadenan van a llevar a la presencia de algunos liderazgos que se van a producir en los próximos años. Y se van a producir. Yo creo que aquí debiera haber un cambio paradigmático entre entender una diferencia entre lo estatal y lo público. Y el cambio paradigmático es, a mi entender, que todo lo que el Estado financie en su totalidad es público. Y para eso entonces lo tiene que administrar una corporación que no pretenda fines de lucro, sino su objetivo esencial. Eso es lo que yo pienso, no es el pensamiento de lo que está expresado en las leyes, pero eso es lo que pienso. Y mi lucha, en la cual me voy a incorporar mañana en el debate público, cuando hablo mañana tampoco estoy expresando el día no literalmente, va a ser el que efectivamente en este país tengamos un cambio paradigmático, en que educación del Estado puede tener montones de formas, y una puede ser estas sociedades cuyos fines no son de lucro y cuyo objetivo central es prestar un servicio público descentralizado y no dependiente absolutamente de la tuición directa del Estado, sino en función del proyecto educativo que ellos construyen. Yo creo que ahí viene una cosa paradigmática de mucho fondo y que efectivamente va a entrar en discusión los próximos años, porque no está expresado aquí. No olviden que vamos a tener un consejo constituyente y ese consejo constituyente van a ser los próximos diputados y senadores, y la discusión se va a centrar fuertemente por ahí. Lo último, yo sigo pensando de que este país necesita reformarse de fondo. La dictadura nunca pensó lo que iba a pasar ahora. Ellos estaban absolutamente convencidos que los procesos iban a ser irreversibles. Te lo digo sinceramente. Por eso tomaron la opción de ir al sí al no. Porque ganar al sí o ganar el no, ellos creían que lo que habían hecho eran cambios tan grandes dentro de la sociedad que todos íbamos para ese norte. Y mira lo que pasó, se levantaron los pingüinos, levantaron los cabros. Alguien gestó pensamientos nuevos dentro del seno de la sociedad y salieron los pingüinos, y los pingüinos nos cambiaron la cara. No es que no, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Van a seguir apareciendo jóvenes producto de la formación que ustedes realizan en sus colegios, que van a ir más allá de lo que nosotros estamos pensando. Van a ir más allá. Una sociedad inclusiva exige de un compromiso muy grande de los educadores, que no lo hemos tocado el tema aquí. Que necesitamos educadores que estén convencidos que pueden cambiar la realidad que hay hoy día,
que pueden cambiar